Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 10 de septiembre, 17 del mes de Elul en el calendario hebreo. Llevamos 705 días de guerra, 48 rehenes todavía están allí en la Franja de Gaza. Una guerra que conocíamos hasta ahora como la Guerra de los 7 frentes, pero se podría decir que en la tarde de ayer se abrió uno nuevo, nada menos que en Qatar. Hablamos, por supuesto, del ataque israelí a la cúpula de Hamás, la cúpula, lo que ellos llaman la cúpula política de Hamás, los líderes que estaban reunidos en Doha. Vamos a ver qué se sabe hasta el momento, aunque las perspectivas no son nada optimistas, ya lo puedo adelantar. Y hay más noticias, por supuesto, que vienen de Irán y de Irak. Vamos entonces a nuestra recorrida habitual por los diarios y otros medios en Israel. El diario Ma'ariv encabeza su primera plana de hoy con un condicional, que en hebreo se dice mistamen. Los líderes de Hamás habrían sido eliminados en un ataque israelí en Qatar. El titular es simple: ataque en el corazón de Doha. Y hay dos imágenes. A la izquierda, según lo vemos nosotros en la pantalla, una de las tantas fotos que hay en redes sociales del ataque israelí en Doha. A la derecha, los líderes de Hamás que fueron blanco del ataque, pero en esa foto de la celebración que hicieron el 7 de octubre de 2023 durante la masacre en el sur de Israel. Ellos, por supuesto, estaban en Doha. La bajada dice: las imágenes de los líderes de la organización terrorista celebrando la masacre del 7 de octubre están grabadas en la mente de todo ciudadano israelí. Ayer Israel cerró el círculo. La Fuerza Aérea bombardeó una casa donde, según estimaciones de inteligencia, se encontraban los miembros de la cúpula de Hamás, Khalil al-Haya, Zaher Jabarin, Razi Hamed, Muhammad Darwish y Musa Abu Marzouk. Según las estimaciones, Khaled Mashal, el principal líder de Hamás en Doha, en el exterior, fuera de la Franja de Gaza, no estaba en esa reunión y se salvó, dice el diario, y citan al primer ministro Netanyahu: se acabaron los días en los que los terroristas gozaban de inmunidad en alguna parte. A esto precisamente se refiere la primera plana de Israel Hayom. El titular bien grande dice: no hay inmunidad. Arriba están las fotografías de los líderes de Hamás que recién mencionábamos, y en la bajada el diario agrega: Israel demostró que nadie en Hamás tiene inmunidad desde el 7 de octubre. Hamás alega que el ataque fracasó, pero en Israel dicen que hay indicaciones positivas. Y también citan a los familiares de los rehenes, entre comillas, serios temores. A las 15:52 de la tarde de ayer, hora de Israel, comenzaron a difundirse informes sobre explosiones en la ciudad de Doha, capital de Qatar. Poco después, Tzahal y el Servicio General de Seguridad, el Shabak, emitieron una declaración conjunta en la que decían que la Fuerza Aérea había realizado un ataque selectivo contra los principales líderes de Hamás, lo que se suponía era el primer ataque israelí en la historia en territorio de Qatar. En todas las redes sociales y los medios del mundo se vieron imágenes de lo sucedido ayer en Doha. Allí vemos unas de estas imágenes. En Hamás se apresuraron a afirmar que la delegación negociadora de la organización sobrevivió al ataque. En el ámbito de las fuerzas de seguridad todavía hay distintas opiniones en Israel a esta hora sobre el resultado del ataque de ayer en Doha.
Ynet, el sitio web del diario Yediot Aharonot, asegura que cada vez hay más estimaciones en el ámbito de las fuerzas de seguridad de que la mayoría de los altos funcionarios que estaban en la reunión como mínimo resultaron heridos. Sin embargo, Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, informó esta mañana que en las últimas horas funcionarios de máximo rango de las fuerzas de seguridad comenzaron a evaluar y a considerar la posibilidad de que el ataque haya fracasado y expresaron pesimismo respecto del resultado. Y se nota la diferencia entre los titulares de los diarios que fueron escritos anoche con lo que empieza a suceder en la mañana de hoy y sobre todo a filtrarse. También en Kan, la radio pública israelí, en hebreo Reshet Bet, citaron una fuente de seguridad que dijo que hay que esperar a las conclusiones finales, pero es posible que el ataque no haya dado el resultado requerido y esperado. Lo único que está claro es que por el momento no hay ninguna certeza absoluta y por ello la inteligencia israelí continúa reuniendo toda la información necesaria para completar este rompecabezas y hay que seguir esperando confirmaciones oficiales porque de pronto sale algún informe, se confirma la eliminación de tal o cual, hay que esperar la confirmación oficial israelí. Seguimos adelante. Varias fuentes dijeron que la preparación del ataque llevó meses, que la decisión definitiva de eliminar a los altos mandos de Hamás en Qatar se tomó hace aproximadamente un mes y según dos fuentes israelíes que hablaron con la cadena estadounidense CNN, la planificación se aceleró en las últimas semanas. ¿Y qué pasó dentro de Israel de cara a este ataque? Todo el liderazgo político y de seguridad de Israel apoyó esta operación, una operación para eliminar al liderazgo de Hamás en el extranjero, pero sí hubo un debate sobre la necesidad de la operación ahora, en este momento, siendo que a principios de esta misma semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó su nueva propuesta sobre un acuerdo de liberación de los rehenes y fin de la guerra. Algunos en Israel creían que esta operación era necesaria, y cuando digo en Israel me refiero al gobierno, la cúpula de seguridad. Creían que la operación era necesaria debido a que jamás fuera de la Franja de Gaza, jamás en el extranjero, es quien mantiene posiciones más extremistas, más inflexibles, que impiden avances hacia el acuerdo. El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz apoyaron que la operación se hiciera en este momento, al igual que el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, que se encuentra en este momento en Washington, como comentábamos ayer, y que creía que la administración Trump no se iba a oponer a un ataque en Qatar. Por otro lado, según informó la emisora pública Kan, los jefes de las fuerzas de seguridad apoyaron la realización de la operación, pero tuvieron sus reservas y las expresaron sobre, como decía, el momento y cómo podía influir en las negociaciones, sobre todo en las posibilidades de liberar a los rehenes. Sin embargo, cuando vieron que se producía esta oportunidad, apoyaron y abiertamente la realización del ataque. Fuentes de alto rango citadas por Galei Tzahal dijeron que la reunión de este grupo de líderes de Hamás en una residencia en Qatar no es algo que se produce con frecuencia, es algo extraordinario, excepcional y fue una verdadera oportunidad desde el punto de vista de inteligencia y operativo. El ataque fue aprobado por el gabinete reducido, pero no revelado a los demás. O sea, la mayoría de los ministros del gobierno no sabían, no tenían idea de lo que se estaba preparando.
El jefe del ejército, Eyal Zamir, y el comandante de la Fuerza Aérea, Mayor General Tomer Bar, comandaron personalmente la operación debido a la situación delicada que se planteaba por distintas razones, algunas de ellas bastante evidentes, pero también por el hecho de que los sistemas de defensa aérea de Irán se encuentran muy cerca del lugar donde estaba el objetivo del ataque. La operación fue dirigida desde el cuartel general del Shabak en el centro de Israel y allí también estaban, como vimos, el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz y las máximas autoridades de seguridad e inteligencia del país. Después, el primer ministro Netanyahu asumió la responsabilidad del ataque en un comunicado de su oficina que decía lo siguiente, abro comillas: la operación de hoy contra los altos líderes terroristas de Hamás fue una operación israelí completamente independiente. Israel la inició, Israel la dirigió e Israel asume toda la responsabilidad. Fin de la cita. A continuación, en un evento en la ciudad de Jerusalén, Netanyahu declaró lo siguiente. At noon today, I convened the heads of Israel's security organizations and authorized a surgical precision strike on the terrorist chiefs of Hamas. Hoy al mediodía convoqué a los jefes de las organizaciones de seguridad de Israel y autoricé un ataque de precisión quirúrgica contra los jefes terroristas de Hamás. Estos son los mismos terroristas que planearon, lanzaron y celebraron las horribles masacres del 7 de octubre. Ellos perpetraron el peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto. Ahora estaban reunidos en el mismo lugar, exactamente el mismo donde celebraron esta barbarie hace casi 2 años. Al comienzo de la guerra, prometí que Israel alcanzaría a quienes perpetraron este horror. Y hoy, Israel y yo hemos cumplido esa promesa. En un comunicado que difundió junto con el ministro de Defensa Katz, Netanyahu también relacionó la decisión de llevar a cabo este ataque ayer con el atentado del lunes en Jerusalén, en el que perdieron la vida 6 ciudadanos israelíes y del que jamás se atribuyó la responsabilidad, como así también por el ataque de Hamás en la Franja de Gaza, que costó la vida de 4 combatientes israelíes. Veamos ahora quién sabía qué, quién le avisó a quién y todo este rifirrafe en torno al aviso previo sobre el ataque. Hay que tener en cuenta el vínculo y las buenas relaciones personales y familiares de Donald Trump con el liderazgo de Qatar y con ese país en general. Este es un detalle no menor y que, como dije, debemos tener en cuenta. Recordemos, por ejemplo, el obsequio, el regalito que recibió del emir de Qatar, Trump, un avión que algunos valoraron en $400 millones y otros en cifras bastante más altas. Además, la base militar Al-Udeid, la más grande de Estados Unidos en Medio Oriente, se encuentra en Qatar. Trump, que anoche habló con el primer ministro Netanyahu, no solo no respaldó directamente a Israel como suele hacer, sino que hizo grandes esfuerzos en las últimas horas, no solo para que quedara claro que él no tuvo nada que ver, que el ataque fue exclusivamente israelí, sino que no está nada contento con lo que sucedió. También Israel hizo hincapié en este punto, como decíamos en el comunicado del primer ministro, pero no solamente. Algunos analistas dicen que bajo presión estadounidense, que el gobierno estadounidense presionó al israelí para que no deje lugar a dudas de que el ataque fue exclusivamente iniciado, dirigido y planificado por Israel. Siguiente imagen. También hubo desacuerdos y contradicciones respecto de si Israel coordinó con Estados Unidos la operación.
Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, dijo anoche que Israel los puso al tanto muy poco antes del ataque. Algunos medios israelíes dicen que los estadounidenses se enteraron cuando vieron en sus radares los aviones de la Fuerza Aérea Israelí y después recibieron la confirmación de Israel, solo después. Y según la portavoz de la Casa Blanca, de inmediato Witkoff, el enviado de Estados Unidos a todo, Steve Witkoff, les avisó a los cataríes. En Qatar dijeron que fue demasiado tarde, que ya estaban escuchando las explosiones cuando Witkoff se comunicó y el primer ministro dijo que Estados Unidos les avisó 10 minutos después del ataque. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But I will say this, we want the hostages back. But we are not thrilled about the way that went down today. Bueno, no estoy entusiasmado, decía Trump hace unas horas. No me entusiasma el ataque israelí en Qatar. Simplemente no me entusiasma la situación en general. No es buena. Pero diré esto, queremos recuperar a los rehenes, pero no estamos entusiasmados con lo sucedido. Y lo repetía una y otra vez, no estamos entusiasmados. Y siguió. A la siguiente pregunta, Trump respondió, porque le preguntaron si la noticia del ataque lo sorprendió. Y Trump contestó, nunca me sorprende nada, especialmente cuando se trata de Medio Oriente. Mañana daré una declaración completa, pero les diré esto, estoy muy descontento en todos los aspectos y tenemos que recuperar a los rehenes, muy descontento con lo sucedido hoy. Como decíamos, Trump quiere despegarse completamente del ataque israelí. Y hay quienes interpretan que esto sucede principalmente porque todavía no se sabe a ciencia cierta si fue exitoso y que si así fuera Trump estaría celebrando junto con Israel porque siempre él está del lado de los que ganan. En un comunicado leído por un portavoz oficial del gobierno, Qatar condenó el ataque israelí y lo hizo con toda dureza. ويشكل هذا الاعتداء الإجرامي انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية. Este ataque criminal representa una flagrante violación de todas las leyes y costumbres internacionales y una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y de quienes residen en el Estado de Qatar. El Estado de Qatar condena con la mayor firmeza el cobarde ataque israelí contra edificios residenciales donde había varios medios de la oficina política del movimiento Hamas en la capital Doha. El comunicado también decía que el gobierno está realizando investigaciones al más alto nivel sobre lo sucedido. Después, el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, advirtió que el ataque israelí contra representantes de Hamas en Doha, en medio de las negociaciones, abro comillas otra vez, no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral, y advirtió que su país se reserva el derecho de responder con firmeza a esta agresión flagrante. La cadena Al Arabiya informó posteriormente que, tras el ataque israelí, Qatar suspendía su mediación en el acuerdo por la liberación de los rehenes hasta nuevo aviso. Y esto no hace más que aumentar el temor, pánico, tensión, expectativa de los familiares de los rehenes que no saben qué sucederá a partir de ahora y solo pueden imaginar que los secuestrados seguramente están sufriendo ya en este momento las consecuencias del ataque. Abro comillas, quién sabe qué les están haciendo ahora como venganza,
decía esta mañana la madre de uno de los rehenes, y no solo ella. Al respecto, fuentes de seguridad citadas hoy por Galei Tzahal, la radio del ejército, dijeron, abro comillas, nosotros eliminamos terroristas y no acuerdos. Y esto es un juego de palabras porque utilizaron el término mesaklim, anachnu lo mesaklim, no eliminamos, pero lesakel también significa frustrar, no eliminamos. No frustramos acuerdos, eliminamos terroristas. Y la cita continúa. Entendimos que con esa gente no habrá ningún acuerdo y por eso había que eliminarlos. En todo ataque de este tipo puede haber riesgos, por supuesto, cuando se lleva a cabo en un lugar como Qatar. Sin embargo, a pesar de todos los riesgos, pensamos que los resultados servirán al objetivo y el ataque también llevará al avance en las negociaciones. Fin de la cita. Vamos ahora a otras noticias. Hablamos sobre, busco la imagen, aquí está Elizabeth Surkov, investigadora de origen israelí que también tiene ciudadanía rusa. Se encontraba en Bagdad realizando una investigación para la Universidad de Princeton, donde es estudiante, y fue secuestrada hace 2 años y medio, en mayo de 2023, por la milicia chiita pro-iraní Kataeb Hezbollah en Irak. Ayer finalmente fue liberada. En este tiempo Israel había intentado liberarla especialmente a través de terceros, o sea, de otros países y de otros organismos, pero ningún intento tuvo éxito. Su hermana tiene ciudadanía estadounidense y Adam Boehler, el encargado en el gobierno Trump del tema secuestrados y prisioneros, tomó el caso, dicen que como un proyecto personal. También fue quien advirtió al gobierno de Irak que si Elizabeth Surkov permanecía más tiempo en cautiverio, Estados Unidos consideraría al gobierno iraquí como corresponsable del secuestro. La presión masiva que ejerció Estados Unidos evidentemente dio frutos. Los iraquíes supuestamente, según varios informes, recibieron garantías de Estados Unidos de que si la entregaban, si la liberaban, no habría represalias, y así fue, dicen, cómo se logró la liberación. Trump anunció en su red social Truth la liberación y escribió que Surkov ya se encontraba a salvo en la embajada estadounidense en Irak tras haber sido torturada durante meses, según dijo. Y agregó, comillas, siempre lucharé por la justicia y nunca me rendiré, jamás, liberen a los rehenes ahora. Se espera que en los próximos días Elizabeth Surkov llegue a Israel, donde por supuesto recibirá toda la atención necesaria. Y nos vamos ahora a la siguiente noticia. Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica firmaron esta noche en El Cairo un acuerdo para la reanudación de los trabajos de inspección en las instalaciones nucleares de Irán. El titular del organismo, Rafael Grossi, declaró que este es un paso en la dirección correcta, una puerta que estamos abriendo y por supuesto aún queda mucho por hacer. El acuerdo debe implementarse de buena fe, o sea, no debe ser aprovechado por Irán para nuevos engaños y nuevas trampas. Recordemos que ante la falta de cooperación de Teherán con el Organismo Internacional de Energía Atómica y otras violaciones de sus obligaciones en base al acuerdo nuclear de 2015, Francia, Reino Unido y Alemania iniciaron hace unos días un mecanismo legal para imponer nuevamente sanciones internacionales. El acuerdo firmado esta noche con el OIEA es un intento de Irán por evitar esas sanciones. Todavía no está claro qué sitios del programa nuclear iraní van a poder ser visitados e inspeccionados por el Organismo de Control de Naciones Unidas en base a este nuevo acuerdo.
Bien, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, recomendarlo y a suscribirse y también a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse y así nos ayudan y muchísimo. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.